El Ministerio de Educación les da la más cordial bienvenida al cuarto webinar Línea Directa Diálogos Pedagógicos. El tema de esta semana es prácticas para promover la participación en el aula. Gracias por estar conectados. Saludamos a quienes nos acompañan. Cynthia Gain, Viceministra de Educación. Diana Castellanos, Subsecretaria para la Innovación Educativa y el Buen Vivir. Subsecretarios y directores nacionales, zonales y distritales del Ministerio de Educación. Docentes, miembros de la comunidad educativa. Gracias por estar conectados. El Ministerio de Educación, con el propósito de mantener una comunicación directa con los docentes del Magisterio Nacional, genera espacios de formación pedagógica con el objetivo de fortalecer los procesos de enseñanza-aprendizaje. Escuchemos a nuestra Viceministra de Educación, Cynthia Gain. Viceministra, la escuchamos. Gracias, María Alejandra. Buenas tardes con todos y todas. Para mí es un gusto encontrarme nuevamente con ustedes a través de esta línea directa. Les agradezco por su conexión a estos espacios de encuentro y difusión de los temas de nuestra actividad docente. Antes que nada, quiero pedirles que estén atentos, porque más adelante, esta vez, les vamos a hacer preguntas para la reflexión del tema de hoy, que precisamente es la participación. Pero, ¿cómo se enseña a participar en sociedad? La comunidad educativa es un espacio en el que se pueden generar momentos y espacios de participación en los que nuestros estudiantes pueden empezar a ejercitar ese derecho. Para hablarnos de todos los mecanismos, espacios y experiencias de participación que el Ministerio de Educación contempla en este espacio educativo, nos acompaña hoy Diana Castellanos. Diana, buenas tardes. Cuéntanos, ¿cómo podemos promover la participación en el aula? Hola Cynthia, muchísimas gracias por esta bienvenida. Hola Alejandra, un gusto volver a estar aquí con ustedes y poder compartir este espacio con todos y todas quienes nos siguen a través de las redes del Ministerio de Educación. Y con respecto a tu pregunta, es súper importante entender que los procesos de participación no están por fuera del aula de clases, están por dentro y se fortalecen también en otros procesos educativos que se dan en conjunto con toda la comunidad educativa. Para fortalecer los procesos de participación en el aula, que es donde más tiempo pasamos con nuestros y nuestras estudiantes, existen una serie de metodologías y una serie de procesos que nos permiten efectivamente acompañarlos en este proceso que no solamente nos permite fortalecer el tema
de las habilidades y los procesos de aprendizaje anclados a una asignatura u otra, sino también una serie de transversales que es importante considerar. Y para eso quiero comentarles y empezar por qué es la participación. Muchas veces cuando hablamos de participación y participación en el aula, nos centramos en pensar o en tomar en cuenta a las niñas, a los niños, a los adolescentes, a nuestros y nuestras estudiantes. Cuando en realidad los procesos de participación también parten de este conjunto de personas que conformamos la comunidad educativa y con las cuales podemos anclarnos de distintas maneras. Es decir, cómo generamos también estos procesos de participación e incluso como personas adultas en el contexto educativo. Diana. Cuentan, Cintia. Podemos hacer lo siguiente. Preguntémosles al público, mientras tú nos sigues ampliando y profundizando por qué es importante la participación, ¿qué hacen ellos? ¿Cómo promueven la participación en el aula? Vemos que hay muchos docentes que están escribiendo en el chat y nos están colocando su institución, en qué lugar están. Así que estemos atentos también a poder escuchar lo que los docentes nos dicen en este espacio. ¿Te parece, Diana? Perfecto, me parece súper interesante. Y con respecto a esto, justo una de las primeras preguntas con las que quiero invitarles a participar a quienes nos están escuchando en este en vivo, se centra en qué es para ustedes este derecho a la participación. Desde su rol docente, desde su rol como parte de la comunidad y el contexto educativo, y qué es lo que nos permite alcanzar este proceso de participación tanto en el aula como en los distintos contextos de la educación. Y yo les voy a dar unas pequeñas pistas mientras se animan a comentarnos en el chat cuáles son estas ventajas de generar procesos participativos. Una de estas, como docentes, es que nos permite garantizar este proceso de anclarnos a otras áreas, por ejemplo, de conocimiento, adquirir más información y tener un proceso de aprendizaje continuo, inclusive en nosotros como docentes. Esto nos permite además colaborar entre equipos y trasladar este proceso de colaboración al aula. Y este ejercicio constante nos permite efectivamente desarrollar también nuestras propias estrategias de participación y nuestras metodologías participativas para poder llevarlas y trasladarlas a nuestro proceso pedagógico. Cintia, ¿qué consideras tú que es importante en este proceso de participación al llevarlo al aula? Bueno, creo que todos los procesos de participación implican que la colaboración, la cooperación y todos los aprendizajes que parten desde la indagación se puedan dar y fluyan permanentemente, porque no escucharíamos solo una voz del docente, sino también aprenderíamos a escucharnos unos entre otros. Creo que
participar en el aula de clase implica, como tú lo decías claramente, un proceso de aprendizaje, un ejercicio que te permite a ti tener esas múltiples interacciones para tu desarrollo integral. El aula de clase es ese espacio enriquecedor de aprendizajes y a la vez de grandes desafíos para nosotros, los maestros, quienes aplicamos diferentes metodologías de acuerdo a nuestro grupo de estudiantes. En efecto, y como nos contestan nuestros y nuestras compañeras, Yasani Sant nos dice que la participación nos permite enriquecer los conocimientos de las y los estudiantes a partir de sus propias experiencias. Y a esto, Sonia Samaniego nos aumenta que además nos permite generar procesos de aprendizaje basados en lo lúdico, en el juego. Y así Rosita Oña, por ejemplo, nos dice que promover la participación a través del diálogo nos permite alcanzar una mayor interacción y enriquecer los aprendizajes de una forma interactiva. Y finalmente, Cristian Paul Paladines nos dice que es la mejor forma para promover el aprendizaje en el aula, considerando al estudiante como el centro de este proceso. Y así tenemos una serie de opciones que nos dejan ver lo enriquecedor que es la participación cuando la instauramos en el aula, pero también cuando las llevamos a cabo nosotras y nosotros como docentes en nuestro contexto educativo con otros miembros de la institución educativa y de la comunidad educativa, como ya lo mencionaba la viceministra Cynthia Game. Y con eso yo quiero invitarles, una vez que hemos conversado sobre este tema, a conocer una serie de metodologías. Estoy segura que ustedes conocerán muchísimas más que nos permiten promover este proceso participativo al interior del aula. Estas son metodologías didácticas que podemos implementar en cualquier asignatura, en cualquier nivel y subnivel, con la que además contamos una serie de recursos educativos que ustedes pueden investigar, indagar, recibir más información e incluso guías prácticas que se encuentran anclados en el portal de recursos educativos digitales. Y conforme ya lo mencionaron tanto la viceministra como nuestros compañeros y compañeras a través del chat, cada una de estas metodologías nos permiten desarrollar competencias específicas del área de conocimiento con aquellas transversales para la vida. Por ejemplo, nos permite desarrollar competencias como la empatía, el trabajo en equipo, la indagación, la reflexión, el pensamiento crítico, entre muchísimas otras. Y voy a tomar el atrevimiento de presentarles estas tres. Considero que algunos y algunas de ustedes ya las conocen y han podido incluso utilizarlas en el aula. Y vamos conversando un poco sobre cuál es la aplicación también que ustedes han hecho para quienes ya han realizado estos ejercicios. La primera se conoce como aula invertida y es este proceso que nos permite que nuestras y nuestros estudiantes lleguen ya con una serie de información previa antes de la clase, de cualquiera de los temas en cualquier subnivel y que tengan ya un pequeño bagaje o que se reconozca aquellos aprendizajes previos que tenemos para a partir de
eso, generar un proceso de construcción en conjunto y colaborativo del aprendizaje. Se basa en que los recursos que las y los docentes ponen a disposición del estudiantado están de antemano a aquello que los vamos a trabajar. Es decir, que no requieren explicación ni ninguna introducción, sino solamente una entrega que les permita generar un proceso autónomo y libre de indagación sobre una serie de temas. Muchas veces nuestras y nuestros estudiantes no se quedan con lo que nosotros les damos, sino que efectivamente van mucho más allá y lo utilizan ampliando sus procesos de investigación y de indagación. Cintia, con respecto a esta metodología de aula invertida, quería preguntarte, ¿tú la has utilizado en tus clases? ¿Con qué grupos de edad? Mira, te cuento que el aula invertida parte desde la observación, la exploración, que la puedes hacer desde la educación inicial. Recuerdo cuando estaba en las aulas de educación inicial con mis estudiantes de 3 y 4 años, el permitirles explorar, indagar, el permitirles acercarse a los recursos que están dentro del aula, implica un proceso de aula invertida, porque el estudiante está trayendo ese momento a la clase nuevos conocimientos. Igual te puedo decir, con mis estudiantes en las épocas que daba clases en el bachillerato o en la básica superior, muchas veces cuando uno le dice al estudiante, vamos a hablar tal tema en la siguiente clase, el estudiante no sabe a dónde ir a buscar la información. Es importante no solamente darle un solo recurso al estudiante, es decir, una sola lectura, sino quizás darle unas 2 o 3 para que él tenga la posibilidad de elegir el contenido en el cual se identifique más, lo pueda también comprender y obviamente traerlo al aula de clase. También al retornar a la clase como docente, no puedo simplemente estar en una expectativa de qué me van a exponer los estudiantes. Quizás deba de tener preparada algunas preguntas poderosas, unas preguntas que realmente permitan un aprendizaje entre todos los estudiantes y también generar esa empatía. Quizás vengan nuevos conocimientos que ni siquiera los había planteado en mi planificación. Y así te podría contar cómo pasa también en la educación superior, con docentes, con estudiantes que ingresan a la educación superior. Pero creo que los ejercicios de la educación media parten también de guiar al estudiante y orientarlo hacia la búsqueda de ese conocimiento y principalmente escuchar. Creo que una de las cosas que tenemos que hacer es aprender a escuchar y con mucha atención para poder ser ese mediador, ese guía, ese facilitador del conocimiento y constructor junto con ellos. Exactamente, y esto también es lo que nos comparten a través del chat de Facebook
del Ministerio de Educación, donde estamos retransmitiendo este webinario. Y, por ejemplo, Luz María Espinosa nos dice que ha utilizado esta metodología de aula invertida y que esta le permite mejorar la reflexión y realizar muchas más preguntas junto con las y los estudiantes. Lo mismo Rosy Jurado nos dice que esta metodología permite respetar los estilos de aprendizaje y a su vez garantizar aprendizajes significativos. Y asimismo, Betsy Torres y Genito Esteves nos dicen que esta metodología les ha permitido tener grandes resultados y que también la han utilizado. Finalmente, Ati Pillaguaso nos dice que mejora la participación en todas las asignaturas Muchas gracias, viceministra, y a las dos autoridades por su intervención. Y en este momento, le recordamos a todos los docentes que al finalizar la presentación, contaremos con un bloque de preguntas y para ello les invitamos a todos a plantear sus inquietudes referentes al tema de la ponencia en el chat de esta transmisión. Muchas gracias. Vamos a ver qué preguntas más tenemos, Dianita, si es que usted las tiene. Sí, muchas gracias, Ale, y creo que podemos retomar un tema que lo acaba de mencionar la viceministra con respecto al aprendizaje basado en proyectos y que también otras profesoras y profesores que están en nuestro chat nos lo están haciendo. El aprendizaje basado en proyectos, así como el aprendizaje basado en problemas, es otra metodología didáctica que nos permite la participación en el aula. Y es esta que una de las cuales seguramente más hemos utilizado, conforme está ahí en la ilustración, a través del manual de proyectos escolares. ¿Qué son estos proyectos escolares? Es esta posibilidad de, con estas metodologías que las conocemos como ABP, poder integrar aprendizajes en un solo proyecto. Tanto el aprendizaje basado en problemas como el aprendizaje basado en proyectos nos permite identificar una necesidad, que en el caso del aprendizaje basado en problemas es una problemática real y específica, y a partir de un proceso de planificación, creación y evaluación, buscar alternativas para estas soluciones con un proceso de aprendizaje de por medio. Este tema lo hemos venido trabajando con el Ministerio de Educación desde hace algún tiempo a través de las ferias de proyectos escolares, de las cuales seguramente todas y todos están al tanto. Entonces, me gustaría, viceministra, conocer si usted ha utilizado esta metodología y en qué contextos. Bueno, son dos metodologías que las he utilizado tanto en la educación básica y en el bachillerato y en la educación superior. Pero principalmente una recomendación y algo que yo fui verificando en el proceso, y estas guías que tenemos aquí en el Ministerio de Educación son realmente muy valiosas porque te aportan a organizar mejor tus ideas al momento de coordinar este tipo de aprendizajes en el aula. El aprendizaje basado en problemas, por lo general, a veces nos es difícil preguntar. No sé si es quizás muchas veces lo cultural o nuestros entornos que no nos permiten generar permanentemente
preguntas. Y es algo que los niños desde la educación inicial, lo que más hacen es preguntar. Entonces, cuando tienes un problema, comienzas a generar esas preguntas. Eso te va a llevar a la resolución y a todo el ejercicio que tiene todos los 7 u 8 pasos del aprendizaje basado en problemas. Cuando hablamos de aprendizajes basados en proyectos, creo que no solamente hablamos de la colaboración que existe en este aprendizaje, sino también la cooperación. Porque en el aprendizaje basados en proyectos, los estudiantes pueden comenzar a identificar no solo sus roles, sino también sus competencias, sus destrezas, en las cuales ellos se identifican más. Y eso les permite poder no solamente hacerse preguntas, sino también aplicar un poco el aprendizaje cooperativo, que es poder distribuir un poco la tarea, que es una de las habilidades socioemocionales, habilidades del pensamiento, como es el trabajar en equipo. Siempre es bueno tener claro el proceso, pero no necesariamente desde la didáctica, porque el estudiante lo que quiere es conocer más información sobre un tema, poder profundizar en él. Y el proyecto también te lleva a la producción al final. Pues es ese espacio que te permite combinar la creatividad con la generación de un nuevo conocimiento. Uno de nuestros participantes hoy que nos están escuchando, no recuerdo su nombre, pero decía que algo muy importante en la aplicación de estas metodologías es generar empatía. Y creo que la empatía no solamente va en que quiero trabajar con mi grupo de amigos, sino poder encontrar a otros pensamientos y a otros estudiantes con buenas ideas y conocerse un poco más. Mi experiencia es esa cuando he pensado en cómo aplicar el aprendizaje basado en problemas y proyectos desde el aula, y siempre hay que tener claro el objetivo, también cómo guiarlos de acuerdo al proceso que tiene cada una de estas metodologías dentro del aula. Exactamente, y con respecto a esta metodología, yo les dejo sentada la invitación para que en próximos webinarios también nos acompañen en aquel que estará dedicado a los proyectos interdisciplinarios, que estoy segura que será de interés de todas y todos quienes nos han acompañado, nos están acompañando el día de hoy. Y con respecto a estas metodologías participativas y ahondando en aquello que nos han plasmado en el chat de este webinar, en el Facebook del Ministerio de Educación, nosotros hemos planteado aquí una serie de orientaciones pedagógicas de cómo utilizar estas metodologías o qué nos permite apoyar o aportar estas metodologías en el trabajo de aula directamente. Y estas orientaciones pedagógicas están centradas en nuestra labor como docentes. Y creo que una de las cosas que ya lo mencionaban en el chat, no recuerdo ahorita el nombre, pero que ya leíamos su comentario, es que efectivamente estas metodologías nos permiten anclar los procesos de conocimiento y aprendizaje a las experiencias cotidianas
cotidianas que tienen las y los estudiantes. Efectivamente, cualquiera de estas metodologías educativas y participativas nos permiten que nosotros estemos en esta pregunta y en este diálogo constante con nuestras y nuestros estudiantes. Y efectivamente, a través de estas preguntas, poder anclarnos a estas experiencias cotidianas que seguramente ya es un tema de conversación dentro del aula. Por ejemplo, con las noticias o con lo que está pasando en la realidad local, nacional, mundial. ¿Cómo podemos a partir de ahí ir trabajando contenidos de las distintas asignaturas y en los distintos niveles? En matemáticas, ¿cuántos kilómetros hay, por ejemplo, entre Ucrania y Rusia? ¿Por qué se da esta dificultad? ¿O cómo podemos efectivamente trabajar temas de ciencias naturales anclados a las inundaciones que lastimosamente estamos viviendo a nivel nacional? Entre muchos otros temas que nos permiten efectivamente aplicar estas metodologías a través de las experiencias cotidianas. Y con esto lo que podemos hacer es convertirnos efectivamente en mediadores educativos, en quienes facilitamos la información, porque efectivamente ya en este punto de la historia no somos conocedores de toda la información que se genera día a día. Y de esta manera buscar estrategias de aprendizaje pertinentes, contextualizadas y oportunas, partiendo de un diálogo positivo que nos permita hacer esto, lo que nos decían, muchas preguntas para identificar las potencialidades que nos da el contexto para aplicarlo al proceso de aprendizaje y finalmente orientar también a las familias y a las comunidades para la construcción de entornos educativos, porque lo mismo que conversamos en el aula, las y los estudiantes, así como nosotros, lo llevamos a nuestros hogares, a nuestros grupos de amigos y de amigas, a nuestros contextos culturales o sociales y los podemos conversar. Estas son unas pocas orientaciones pedagógicas que hemos considerado nosotros relevante presentarlas. Sin embargo, estoy segura que ustedes tienen muchísimas más. Y quiero preguntarles a quienes nos acompañan en el Facebook Live, ¿qué otras orientaciones quisieran compartir con sus colegas y nosotros como compañeras y compañeros docentes para que se puedan aplicar estas metodologías participativas? Y quisiera también preguntarte a ti, Cintia, ¿qué consideras importante en la tarea docente como acciones o actividades para poder aplicar estas metodologías como muchas otras? Bueno, tú dijiste algo muy importante, Diana, la contextualización curricular. La contextualización curricular implica no solo mirar el aprendizaje dentro del aula, sino también tener una mirada hacia afuera del aula. ¿Qué tenemos alrededor y cómo también podemos aprender desde lo que está en nuestro contexto? También existen otras metodologías activas para la educación, que yo estoy segura que todos ustedes las conocen. Solamente es de vencer un poquito el miedo, dejar a un lado la timidez e intentar aplicarlas, porque aplicando se aprende. Entonces, podemos hacerlo también desde esa forma. Y es muy importante también
que recordemos como docentes algo que tú tienes escrito en este ciclo, que es ser mediadores educativos. Como yo les decía, creo que debemos de escuchar, pero también argumentar con esos conocimientos para poder guiar a nuestros estudiantes, para poder mediar el conocimiento, ese aprendizaje que no es específico a una pregunta-respuesta, sino más bien a poder llegar a esos estados de reflexión, a esos momentos de apropiación del conocimiento que el estudiante necesita para poder seguir construyendo, y como lo decía Edgar Morin, el aprendizaje debe dejarte al final esa capacidad de tener incertidumbre, de querer aprender más. Son diferentes metodologías que son importantes que las revisen. Los documentos que Diana les ha mostrado en portada, la imagen, creo que los va a enriquecer y les va a dar todas esas posibilidades para continuar en el aula de clase. Muchas gracias, autoridades. Tenemos una pregunta, si es que me lo permiten realizar en este momento, Dianita. Claro que sí, Ale, cuéntanos. Sí, a propósito de esto de las metodologías activas, nos preguntan, adicional a las prácticas de participación presentadas en este webinar, ¿qué otras acciones podemos llevar a cabo el personal docente para promover la participación de los y las estudiantes en el aula? Y tengo una más. ¿Quién nos va a ayudar? ¿La viceministra o Diana en esta pregunta? Creo que con la inicial te puedo ayudar yo y nos complementa la viceministra. No Perfecto. sé si quieres hacer de una vez la... Sí, de una vez la siguiente es ligada a esto. Si se pueden implementar metodologías activas sin conexión. Serían esas dos preguntas. Perfecto. Y justo con la primera pregunta, te puedo contar que algunos de los ejemplos de qué podemos hacer para la promoción de la participación, te puedo narrar estas, las que están aquí. Yo creo que lo primero es la investigación, así como estas metodologías que les hemos presentado, que son solamente 3, podemos tener muchísimas más, y lo importante es que en nuestra labor docente nos animemos a investigar, a indagar, a leer, a revisar, a aplicar como un intento y ver qué nos funciona y qué no. Siempre eso es sumamente importante para que efectivamente podamos de verdad generar estos procesos participativos cada vez más fuertes y más significativos en nuestro propio contexto. Y con esto, otra de las opciones también son los talleres. Muchas veces hemos pensado en estos talleres, en los temas que están fuera del aula. Cuando hay una gran cantidad de opciones de realizar este tema que lo conocemos como aula taller, o generar estos procesos de ejercitación que requieren más allá de insumos, necesitamos más bien una serie de creatividad, de ver cómo anclarnos al contexto y a los intereses de las y los estudiantes para promover distintos temas participativos. Y con esto, las estrategias de sensibilización pedagógica, que muy bien las usamos en el aula y de manera cotidiana, animar a la participación, el entusiasmar, el preguntar, el no castigar por los errores, sino
motivar a través del error a una investigación adicional y a una discusión adicional, porque siempre estas oportunidades de discusión nos permiten una mayor reflexión y un mayor proceso participativo. Y finalmente, yo les invito a que sigamos participando en las ferias de proyectos escolares. Ustedes saben y ustedes seguramente han sido testigos de la gran cantidad de estudiantes que desean participar en esto y de todos los procesos de aprendizaje que se ponen en juego a través de estas ferias. Viceministra. Bueno, creo que Diana amplió mucho estas estrategias y principalmente quisiera ir conectándolo con la pregunta 2, que decía, ¿qué pasa con las instituciones educativas que no tienen la conectividad? No necesariamente todo lo que implica una metodología activa necesita solo la tecnología. Yo creo que debemos de comenzar a hacer espacios alternativos donde podamos mezclar esos conocimientos que vienen también desde los saberes propios de la comunidad, desde los saberes de los estudiantes desde sus casas. Una anécdota corta que les cuento: cuando era maestra, un día le pregunté a un estudiante, ¿qué haces cuando tiene fiebre? La respuesta que yo podría decir es quizás tomar el termómetro, medir mi temperatura y tomar una pastilla para que me baje la fiebre. La respuesta de él fue ponerme unos trapitos húmedos en la frente y en el estómago. Hay un aprendizaje que viene desde el saber, desde la práctica, desde sus vivencias. Esa capacidad de poder llevar también esa alternabilidad de conocimientos al aula de clase es lo que proponen estas metodologías y lo que buscan llevarte al aprendizaje científico, si lo queremos llamar así, que vendría a ser el aprendizaje que nosotros los maestros conocemos desde las diferentes didácticas en las cuales nos hemos formado para poder aplicarlas de una forma innovativa, de una forma creativa y con innovación. Diana, además, la innovación es algo que proponemos hoy dentro de la subsecretaría y los diferentes espacios. Sí, y a todo esto que mencionamos, tanto tú y yo, nos aumentan una serie de temas que me parece súper importante recalcar en este espacio. Por ejemplo, Cristian Paula Paladines nos dice que las actividades deben ser innovadoras y activas para motivar en el proceso de aprendizaje a las y los estudiantes. Y Fanny Rosa nos dice que la investigación en este momento de la historia es fundamental para todos y para todas. Entonces, que nos animemos a investigar. Y así mismo, Marty K. nos da una estrategia fundamental que no la habíamos abordado y que efectivamente sabemos que ya se da en sus instituciones educativas y con sus colegas que tal vez no están en la misma institución, que son estas redes de aprendizaje, en donde entre docentes podemos conversar, indagar, compartirnos experiencias que nos permitan fortalecer estos procesos de metodologías activas y de aprendizaje participativo. Finalmente, Vicky Solórzano nos comparte que el error para ella es un generador de nuevos aprendizajes y que a través de estos errores que se va evidenciando o se van detectando, se potencian otras participaciones que nos permiten enriquecer el aprendizaje.
Y con esto, Muchas antes de darle a Ale la palabra, solamente quiero compartir con ustedes algunas metodologías participativas que muchas veces las utilizamos por fuera del aula, pero que también las invito a integrarlas en su proceso o quehacer docente al interior del aula. Una de ellas se encuentra en nuestra Voz Cuenta. Esta es la guía para la gestión de la participación de estudiantes y nos permite promover efectivamente esta participación en temáticas que son del interés. Por lo general lo vemos de forma separada. Sin embargo, este documento, esta guía, nos presenta una serie de metodologías que nos permiten entablar una serie de procesos como consulta, consensos, información y sensibilización y llevarnos a la acción a las y los estudiantes. Así que les invito a anclar estas metodologías también al quehacer pedagógico. Por ejemplo, ¿cómo consultamos sobre qué tema queremos empezar con un proceso de investigación? ¿O cómo queremos organizar cuando encontramos alguna dificultad nuestros errores, o cómo podemos generar esta sensibilización hacia algún tema específico? También podemos anclarlo a temas pedagógicos. Y finalmente, ¿cómo podemos llevar a que, por ejemplo, sean los propios estudiantes quienes nos planteen a través de todo este descubrimiento y todo ejercicio investigador lo que pueden hacer con todas estas metodologías y este conocimiento que han ido construyendo de la mano con sus docentes? Cintia, no sé qué más nos puedes compartir con respecto a estas metodologías. Bueno, esas metodologías dentro del aula de clase te permiten activar todo lo que hemos estado diciendo, creo que desde el primer contacto en esta línea directa, cuando hablamos de la importancia de trabajar colaborativamente. Entonces, el aprendizaje colaborativo se plasma en estas metodologías. Las invito también a que las revisen. A veces me he encontrado en determinados espacios que los docentes no conocen de estas herramientas o no sé, o todavía no han tenido el tiempo para poder aplicarlas. Creo que complementan los aprendizajes, como lo estabas explicando, Diana, con mucha precisión, y también nos permite tener otra mirada del quehacer docente como un equipo de trabajo dentro de cada institución educativa. Asimismo, puedes aplicar el aula invertida cuando estás trabajando estas metodologías, porque todas parten de ese proceso tan natural de los seres humanos que es poder observar, poder clasificar, poder comparar, y eso es lo que hacemos cuando ponemos ante el conocimiento la capacidad de investigar, el momento de poder construir un conocimiento desde lo que comprendo, desde lo que sé y desde lo que quisiera aprender. Entonces, es muy interesante todas estas metodologías que en el aula de clase se vieran quizás como una hora específica para aplicar. Yo creo que las podríamos transversalizar con algunos de los contenidos que tienen nuestro currículo y ahora con énfasis.
Muchísimas gracias, Cintia. Y antes de darle la palabra a Ale, quiero compartir. Hemos tenido muchísimos saludos, muchísimos agradecimientos, muchísimos mensajes en el chat de las redes sociales del Ministerio de Educación, y solamente no alcancé a leer el nombre de quien nos colocaba este mensaje, pero todas estas metodologías, si bien han sido construidas para el Ministerio de Educación, para la educación básica, para la educación de bachillerato, educación inicial, y están a disposición en el portal de recursos educativos del Ministerio de Educación, también pueden trasladarse a la educación superior, que era una consulta que nos hacían por ahí. Entonces, les dejo esta oportunidad para que podamos seguir indagando. Les he puesto las portadas para que cuando busquen en el portal de recursos puedan guiarse y puedan recordar, sobre este documento o esta guía o este manual pudimos conversar en la última sesión. Y también plasmarles nuestra invitación para seguir conectándose a estos espacios, y seguro que podremos ir fortaleciendo estos aprendizajes como otros nuevos y llegando cada vez a más personas. Hemos tenido más de 1000 personas conectadas el día de hoy, y eso es un gusto. Ale. Excelente, Dianita. Muchas gracias a nuestras autoridades y efectivamente en las redes sociales del Ministerio tenemos muchas felicitaciones por el tema. Nos mandan saludos desde Babahoyo, desde el distrito Babahoyo, a las autoridades, y muchos saludos de todo el país de manera muy afectuosa. Les agradecemos nuevamente por sus aportes a las dos autoridades y a todo el público por estar conectado, por seguirnos en esta cuarta jornada de los diálogos pedagógicos, y hemos llegado a la parte final de este importante conversatorio. Les recordamos, como siempre, que juntos lo logramos. Que tengan una excelente tarde.